Bien, para empezar, lo primero que es sorprendente es, y para Juan debió haber sido también un poquito, es que durante el tiempo del Antiguo Testamento los judíos no esperaban, su expectativa de los judíos en el Antiguo Testamento es que el reino iba a ser restablecido y que todos los gentiles iban a ser condenados, todo el mal iba a ser condenado. Inclusive había un pensamiento que decía que los gentiles eran la leña que el Señor había preparado para los fuegos del infierno. Aclarando, cuando la Biblia se refiere a los gentiles, se refiere básicamente a todos los que no son judíos, a todos los que no forman parte del pueblo judío. A eso se refiere con los gentiles. Entonces, ¿alguien de aquí es judío? ¿No? Pues todos los gentiles. Todos estábamos destinados al fuego del infierno. Es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y es por eso que esperaban el fin de los tiempos los judíos y la llegada de ese Mesías que restableciera ese reino y acabara con el mal. Y ese mal, pues obviamente, estaba representado en los gentiles. Y esto parecía ser confirmado. Todo lo que hemos leído previamente de Apocalipsis hasta este capítulo, cada vez que se hacía mención de las naciones, se refería a los gentiles en oposición de Dios. Siempre que hablaba y las naciones se reunieron, era para hacer algo contra Dios, siempre. Y por lo mismo que eran enemigos de Dios, pues obviamente eran merecedores de su juicio, de la ira de Dios, del castigo de Dios. Por ejemplo, ven Apocalipsis 18:3, apenas unos capítulos atrás. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Está hablando de Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vean este contraste entre el pasaje de hoy y el pasaje aquel. En aquel también se habla de reyes y en aquel también se habla de naciones. Pero vean lo que hacen estas naciones que menciona Apocalipsis 21 y lo que hacen esas otras naciones. Aquellas otras naciones no van a salvación y solo piensan en ver qué van a sacar de Babilonia, en qué se van a beneficiar. En cambio, este otro grupo está yendo a dar la riqueza de las naciones al Señor. Y ahorita vamos a hablar de qué se refiere con la riqueza. Entonces, en el versículo 21 ya no se habla de las naciones para referirse a los enemigos de Dios. Ahora está hablando de las naciones que fueron redimidas, esa otra parte de las naciones donde el Señor también tenía pueblo, que fueron salvas y que andan a la luz de ella. Se habla de esta otra parte. Ya se había comentado también previamente que el libro de Apocalipsis es el libro que tiene más referencias al Antiguo Testamento. De todos los libros del Nuevo Testamento, que Pablo luego cita una cosa, cita otra, bueno, Apocalipsis con Juan es el que cita más veces el Antiguo Testamento. Y obviamente este versículo que estamos viendo, siendo nada más un versículo, vean la referencia tan directa a Isaías 60, versículos 3 y 5. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Vean, casi que podemos decir con toda certeza que es lo que tenía Juan en la mente cuando estaba escribiendo este versículo 24. Entonces tenemos en este pasaje de Apocalipsis 21 este cuadro de todas las naciones que fueron salvas, de parte de esas naciones que fueron salvas, viniendo a Dios, de toda lengua, tribu y nación. ¿Y eso de quién es? Esa es la obra de Cristo, esa es la obra del Evangelio, esa es la buena noticia, que la salvación está disponible no solo para los gentiles y los judíos, para todo el que ponga su fe en Jesucristo en todas las épocas. Nos pasa del grupo de los enemigos de Dios al grupo de los redimidos que andan a la luz de Él. Y vean cómo lo explica claramente el apóstol Pablo en Romanos 1. Dice él, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por la fe. No dice el justo vivirá por sus acciones de justicia. No dice eso.
El justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos, por la fe viviremos. Pero ¿por la fe en qué? Porque se puede tener mucha fe en muchas cosas, ¿no? Por la fe vamos a estar en este momento. ¿Y la fe en qué? En lo que es el Evangelio. Primero, soy un pecador. Merezco el juicio de Dios. ¿Por qué soy un pecador? La Biblia llama pecado a mentir, llama pecado a codiciar, llama pecado a odiar. ¿Quién de aquí no ha hecho esas tres nada más? Ya no nos vayamos con todos los mandamientos, nada más esas tres. ¿Quién no ha hecho una de esas? En cambio, ¿cuál es el Evangelio que el Señor, queriendo y teniendo que castigar eso, mandó a su Hijo para morir por nosotros, y que todo el que crea en ese sacrificio de su Hijo es salvo? Ese es el Evangelio. Y si parece demasiado bueno para ser verdad, sí, de verdad que es muy bueno y misericordioso, pero también es verdad porque es lo que nos dice la Biblia. Eso lo dice. Y precisamente, si nos regresamos un poquito a Apocalipsis 5, vemos un cuadro de adoración celestial, y ahí vemos a los 4 seres vivientes, ahí vemos a los 24 ancianos postrándose y adorando y cantando esto que tienen en su hojita. Decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y recuerden, esto lo está cantando la iglesia, los representantes de la iglesia allá en esa posición de eternidad. No lo está cantando aquí y abajo, sino allá, ya estando allá. Y lo triste, hermanos, es que todos los días, hay gente que se va a la perdición. Con todo esto que nos dice la Biblia tan claramente, que somos pecadores, que Dios ha dado solución a ese pecado en Cristo, con todo eso hay gente que se va a perdición todos los días, porque creen que van a estar en el reino de Dios por su origen, como en el caso de los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero ¿será que nosotros estamos exentos de eso? No son pocas las veces que he escuchado de personas dentro de familias cristianas que creen que van a ir al cielo simplemente porque su familia es cristiana, o porque su papá es el pastor o es líder de algo, o porque llevan 3 generaciones siendo creyentes, o 5 o 20 generaciones siendo creyentes. No es así la salvación. La fe es personal, tiene que ser personal, no es generacional. De hecho, tampoco el juicio es ni por iglesia, ni por grupo, ni por familia. Es uno a uno con el Señor. También hay otros que irán a perdición porque creen que ya hicieron los ritos suficientes. No, es que yo ya me bauticé. No, es que yo siempre que hice Santa Cena como. No. El bautizo no es para salvación. Ya se ha explicado muchas veces, el agua no tiene ningún poder regenerador. La Santa Cena tampoco, son símbolos, son recordatorios. A veces los padres están muy apurados por bautizar a los hijos, como que pensando que eso les va a dar la salvación. Eso no es. Es un compromiso que se está reafirmando con el Señor, es un símbolo. Pero hay gente que cree que con eso ya voy, me bautizo en la iglesia y ya puedo seguir mi vida como quiera, y eso me da, ya tengo la salvación segura. No es así. No conocen a Cristo realmente. Otros irán a perdición porque creen que ya hicieron las obras buenas suficientes. Digo, sí me he portado mal, pero ya doné un chorro, ya he ayudado, siempre, todos los días a alguien ayudo. Pero no conocen a Cristo. O sea, el problema, lo que nos aleja del Señor, lo que nos aleja de Dios, no es que seamos judíos o no seamos judíos, no es que hagamos ritos o no hagamos ritos. Lo que nos aleja del Señor no es que hagamos muchas obras o nos falten obras. Lo que nos aleja de Dios es nuestro pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y en cuanto pecamos, ¿a los cuántos pecados cayó el hombre en Edén? Al primero. El día que comas ciertamente morirás. No, cuando comas la última fruta no dijo. Ni siquiera sabemos si se comieron toda la fruta completa. El hecho es que cuando cayeron, murieron espiritualmente. Así que hoy, cuando vemos estos
nos llenan de esperanza en que ya no tenemos que hacer más, ya todo lo que teníamos que hacer para estar aquí con ese pueblo ya fue hecho. Si tenemos la fe en Jesucristo, ya fue hecho. Y en este tiempo la esperanza también es que ya no va a haber tentación, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber daño, ya no va a haber sufrimiento. Cualquier sufrimiento que tengamos ahorita, es más, hasta lo que odiamos de nosotros mismos, siempre, es que soy bien menso, siempre hago esto, siempre caigo con esto, ya tampoco va a haber eso, ya no va a haber eso. Así que hoy estamos pues claramente muy lejos de esa iglesia, todavía tenemos nosotros esa corrupción, esa mezcla de pecado con santificación, todavía tenemos eso, todavía estamos luchando. Pero si ya hemos creído en Cristo, estamos en ese camino. Y eso es lo que quiere hacer Juan. Nos quiere estimular diciendo: esto que estás viviendo no va a ser así siempre. Va a haber un tiempo en que van a estar ahí todos los redimidos, va a ser un tiempo de gozo, va a ser un tiempo de perfección. Hoy es cierto que no podemos ver a Dios visiblemente en nuestro día a día, pero en ese tiempo sí, en ese tiempo lo vas a poder ver directamente. En ese tiempo vas a estar protegido de todo, no hay posibilidad de ningún pecado, de ningún error, de ninguna caída, de ninguna muerte. Es un tiempo donde ya la vida no puede ser quitada. Así que ya vimos quiénes van a estar, y ya vimos por qué van a estar ahí, porque pusieron su fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí estas personas? Llegan, se reúnen, se quedan viendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? El punto 1 es que serán los redimidos de toda lengua, tribu y nación. Y el punto 2, seguirán adorando al Señor con todo lo que son. Punto 2, seguirán adorando al Señor con todo lo que son. El versículo 24 nos dice que traerán su gloria y honor a ella. Casi, no sé, pienso que muchas personas ya tienen una imagen de lo que va a ser el cielo, o es el cielo nuevo y tierra nueva. Casi siempre pensamos en especie de, ese es lo que yo me imaginaba, una especie de paraíso suizo, y todos ahí como Heidi por las colinas, y por aquí por allá, y el río cristalino y la montaña nevada por allá, y el aire limpio, todo pura felicidad, algo así. Digo, puede ser que el cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, probablemente me estoy quedando corto, es algo mucho mejor que eso. Pero generalmente las personas cuando piensan en ese lugar, piensan en un lugar de descanso y de placer. Un lugar donde están relax, disfrutando, casi como vacaciones, todo pagado, algo así están pensando, ¿no? Y lo que nos dice la Biblia es eso. Bueno, sí es un lugar de placer y sí es un lugar de descanso, pero no como lo entiende el mundo. Un lugar de placer en el sentido de que no va a haber mayor satisfacción que estar en la presencia del Señor. O sea, si ver la creación nos maravilla, ya cuando vemos al artista enfrente, va a ser algo inimaginable, va a ser el autor. Sí, va a ser un gran placer, no sé cómo hasta vamos a poder despegar la vista de eso. Pero la gloria va a estar irradiando todo, así que a donde miremos va a estar. Y por el otro lado del descanso, sí vamos a tener descanso de las consecuencias del pecado. Como ya dije, no va a haber enfermedad, tentación, pecado, muerte, no va a haber enemistad, no va a haber pleitos, no va a haber nada de eso, los defectos de nuestro carácter que odiamos y que siempre nos están diciendo: es que eres así, es que eres así, ya no nos vamos a tener nada. De eso vamos a descansar. Pero la Biblia nunca habla de un descanso laboral, nunca. De hecho, nuestro Señor Jesús en su ministerio decía: mi Padre aún hoy trabaja. O sea, ni Dios está descansando en este momento. O sea, la Biblia no nos habla de un descanso laboral. Y recuerden, el trabajo se le dio al hombre desde antes de la caída. No es una maldición. Lo que es una maldición es que ahora nos iba a costar trabajo, que ahora iba a ser difícil, que ahora iba a ser odioso. Eso sí es la parte de la maldición.
Pero el trabajo que se menciona aquí, o las obras, o la gloria que se menciona aquí, no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna actividad que hasta ustedes solitos piensan, no, esto yo lo haría, hasta si no me pagaran. O sea, esto lo haría por puro gusto, este es mi placer hacer esto. Bueno, ese va a ser el tipo de trabajo, ese va a ser el tipo de actitud de lo que vamos a estar haciendo allá. Ya no va a haber eso de que amo el viernes y odio los lunes. No, allá va a ser, todos los días van a ser, ya quiero que sea, ya quiero empezar. Y vamos a poder adorar al Señor a través de lo que hacemos. De nuevo, la Biblia nunca promete un descanso del trabajo, te va a quitar lo odioso. Hace un momento leíamos Apocalipsis 5:9, la adoración en ese trono celestial. Y si continuamos al siguiente versículo, Apocalipsis 5:10, después de que dice, no, pues, porque tú nos has redimido de toda lengua, tribu y nación, luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ojo, no está diciendo que a cada quien le va a dar su castillo, y a cada quien le va a dar nobleza, y a cada quien le va a dar un pueblo que reinar y gobernar, no. Está reinando, este reinar apunta a la posición que tenía el hombre en Edén. Desde que lo puso en Edén, le dio obligaciones. ¿Sabes qué? Vas a extender el Edén. Casi siempre pensamos que la tierra de la primera creación era todo un Edén completo. No, el Edén era nada más una región, y Génesis lo delimita, era desde este río hasta este río hasta este río. Y de ahí, órale, extiéndalo, y ponle nombre a todos los animales. Y ese le puso trabajo desde el principio. Y eso era reinar no como dueño, porque si fueran dueño, pues Adán podría haber dicho, ¿qué comí de la manzana? Comí del fruto, ¿y qué? Pues es mío, soy dueño. No, es que no eras dueño, eras administrador, como todo lo que somos ahorita. No podemos hacer lo que queramos con lo que el Señor nos ha dado. Y por si fuera poco, no sé si alguna vez han reflexionado. Creo que todos conocemos la parábola de los talentos. Un señor que va con tus siervos, uno le da 5, otro le da 2, otro le da 1. Regresa después de un tiempo a pedirles cuentas. ¿Cómo bendice a los que le entregan buenas cuentas? Bueno, no se imagina, está en Mateo 25. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, vete a descansar. Eso no dice, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor va a recompensar, y es su promesa, a los que fueron fieles con poco. Y con ese poco se refiere a las cosas terrenales, que son pocas, son desechables, intrascendentes, puramente terrenales. Sobre mucho te pondré, apunta a las realidades espirituales. Así que cuando aquí nos dicen que los reyes y las naciones traerán su gloria y honor, ¿qué le pueden llevar al Señor? Previamente ya el Señor había consumido todo, destruyó todo y lo volvió a hacer. No hay que un rey diga, mira, yo estuve almacenando esto y ahora aquí viene, no, ya todo había sido consumido. Entonces, ¿qué es lo que llevan? Ya habíamos dicho hace como un mes, su cultura, sus habilidades, todo lo que el Señor les había dado, su intelecto, para lo que tú seas bueno, matemáticas, para el inglés, para un deporte, para un arte, para no sé, lo que sea. Esa es la riqueza, ese es el honor que se va a estar llevando, el que Él mismo dio a las naciones. Si hoy lleváramos eso, todas las cosas que el Señor nos ha dado en este momento están caídas, están pervertidas, pero ya en ese tiempo van a estar direccionadas. Si hoy hay música obscena, no voy a hablar de ritmos para no ofender a nadie, pero si hoy hay música obscena, en ese tiempo esa música va a estar purificada para glorificar al Señor. Yo pensaba, los mexicanos, como que los mexicanos nos preciamos de tener un intelecto muy ágil. Y yo creo que ahí está ese ingenio mexicano, pero ya no para hacer trampa o para hacer tranza. Por siempre también nos caracteriza la alegría. No tanto. También
también va a haber eso. O si va a haber mariachi, yo creo que van a estar ahí todos los ritmos del mundo. Yo creo que sí va a haber mariachi. Obviamente la que no va a haber es que sigue siendo el rey, pues esa ya no puede ser. Ahí ya se va a cantar el verdadero rey. Allá no va a haber manera tal como dicen, tan seguido. Y eso es porque los habitantes ya no van a estar buscando su propia gloria, ya no van a estar buscando ser famosos, ser ricos, sino glorificar a Dios con todo lo que son, con todo lo que hacen. Todo lo que van a hacer va a ser hecho en adoración continua al Señor. Ahora, pues eso está muy bueno allá. Hoy, ¿qué estamos haciendo con los dones? Yo creo que todos somos conscientes de dones que el Señor nos ha dado. Muchos de esos dones el Señor nos ha dado y el trabajo para lograr ahí nuestro sustento. Y tanto afuera como adentro de la iglesia debemos buscar glorificar al Señor con eso que hacemos, con los dones que nos dio. Ya muchas veces he citado esta conocida frase de Lutero. Decía: el zapatero cristiano se conoce no porque le ponga cruces a todas las suelas de sus zapatos, sino porque hace los mejores zapatos. Y si la gente a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, nos evaluara, ¿cómo evaluaría? ¿Somos conocidos como el que siempre llega tarde? ¿O como el que no se le puede pedir nada porque siempre queda mal? ¿O como el que siempre se anda peleando con todos? ¿O el que es abusivo? ¿O el jefe que hace llegar a todos a su casa tarde? ¿O que nunca da las vacaciones? O sea, ¿cómo somos conocidos? ¿Como el que tranza y avanza? Hoy, aunque sea difícil, porque es difícil, ya nos ha dicho la palabra, es difícil y lo sabemos por experiencia, debemos esforzarnos y ser intencionales en mostrar esa nueva ciudadanía que el Señor ya nos dice que ya tenemos, pero todavía estamos luchando con el pecado. Es nuestra labor como cristianos persistir en demostrar esa ciudadanía aún en este tiempo y en esta tierra. Y por otro lado también hay que tener cuidado. Hace poquito recordábamos en la mañana en la clase del cedro la oración del fariseo. Y es cierto que a veces hay personas a las que el Señor ha bendecido con muchos dones, pero no debemos creer que esa es la razón por la que el Señor nos va a llevar a esa ciudad donde nos ha escogido. Ya vimos, no es por obras. El cristiano debe hacer obras en gratitud porque ya es salvo, pero no es por las obras que el Señor nos eligió. De hecho, nada más hay que leer un poquito la Biblia para acabar más bien como el publicano, así, dándonos porque... Y eso no es algo que no se piense entre los cristianos. Aún nosotros recalcando que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, llega a suceder que perdemos un poco el foco. Vean la carta que Pablo hace a la iglesia de Corinto. Les recuerda eso. ¿Quién te distingue? Primero a los Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cualquier cosa de la que puedas presumir, sea física, sea económica, sea de habilidad, sea tu nacionalidad, lo que sea, te ha sido dado. No tendrías por qué presumirlo. Presume al que te lo dio, eso sí. Entonces lo único que vamos a llevar allá es lo que Dios mismo previamente nos dio. Es lo único que vamos a llevar. Pero ni siquiera eso, porque nosotros los llevamos bien cuerdo, bien sucio, por quien somos nosotros. El Señor no solo toma eso que nos dio puro, y nosotros se despercamos y Él lo vuelve a limpiar, lo vuelve a perfeccionar. Decía hace ratito también comentaba en el CEDO, una de las cosas que menciona Calvino, dice: piensa en el hombre más justo que haya vivido, que no sé qué es Cristo. Piensa en el hombre más justo que haya vivido y piensa en la mejor obra que pudo haber hecho. Ni siquiera eso es digno de presentarse ante Dios. Oye, que yo oro bien chido, ¿no? Te aseguro que hasta las oraciones están manchadas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que las vaya ahí limpiando y traduciendo. Hasta nuestras oraciones que creemos que hay más piadoso que orar, hasta nuestras oraciones van manchadas. Y es difícil, o sea, si vemos eso y lo consideramos, qué difícil es servir al Señor, qué difícil es entregarle algo que sea digno, qué difícil es adorarlo, como dice la palabra de Dios,
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El trabajo hoy es desagradable, es cansado, es odioso, a veces por nosotros mismos, por nuestro pecado, a veces por el pecado de nuestros compañeros de trabajo, por el pecado de las autoridades, por el pecado del mundo, por nuestro propio carácter. Pero en ese tiempo ya no, en ese tiempo ya vamos a querer adorar al Señor, pero en este tiempo también el Señor se agrada de nuestros esfuerzos, por más que estén imperfectos, el Señor se agrada. El Señor sabe que no podemos entregar otra cosa y por eso se agrada de un esfuerzo sincero, de un corazón agradecido que va y se rinde y le da lo mejor que tiene. Entonces ya vimos, los ciudadanos de la Nueva Jerusalén serán los redimidos de toda lengua, tribu y nación. Ese fue el punto 1. Punto 2, seguirán adorando al Señor con todo lo que son. Y punto 3, tendrán comunión perpetua con el Señor. Tendrán comunión perpetua con el Señor. Dice el versículo 24, andarán a la luz de ella. Este pasaje nos dice que estos ciudadanos van a andar a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén. Pero en versículos antes nos dice de dónde procede esa luz. ¿Cuál es la fuente de esa luz? La gloria de Dios y la lumbrera que es el Cordero. Eso lo tienen en el versículo 23. Y que las naciones caminan bajo ese resplandor. También nos dice que ese resplandor y esa gloria divina es tan fuerte que ya no se necesita ni el sol ni la luna, no que no vayan a existir, sino por comparación, pues ya no. Y los santos van a estar, y por lo mismo que esa luz es perpetua, no hay noche, ya no va a haber noche. Los santos en todo tiempo van a estar bajo esa luz. Y si disfrutan de luz eterna, pues es obvio que hay algo que ya no hay. ¿Y qué es lo que ya no hay? Oscuridad, que es un símbolo de la maldad, de las obras de las tinieblas. De hecho, cuando se habla de las obras de las tinieblas, también Pablo tiene unas palabras para describirlas. Dice Romanos 13: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Obviamente eso lo dice porque ahorita sí estamos como de día. Y también ahorita nos dice, se acerca el día. Estén atentos, estén vigilantes. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no te andes metiendo en tentaciones, no te busques tú solito las tentaciones, no proveáis para los deseos de la carne. Acuérdense que el último mandamiento es la codicia. La codicia no es hacer técnicamente nada físico, es nada nuevo que está sucediendo acá. Y es lo que está diciendo aquí, no te andes metiendo en tentación, no proveas para los deseos de la carne. Lo que nos está diciendo es que esa condición en Edén, donde el mal era una posibilidad, pues aquí ya no va a existir, ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber tentadores, ya no va a haber pecado, ya no va a haber pecado en la carne, ya no va a tener la posibilidad de ser pecaminoso y ya no va a haber posibilidad de muerte por lo mismo. Y eso es lo que dijo Jesús: el que tiene a Jesús tiene luz, el que no tiene a Jesús sigue en tinieblas. Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí ahorita, ¿cuántas fuentes de luz tenemos? Tenemos la del sol, que ahorita ya entra menos por el polarizado, pero la tenemos. Tenemos la de los abanicos, tenemos la del proyector, tenemos, aunque sea insignificante, la del numerito de los climas, y que ahorita nos parece muy poco porque pues, hay otras fuentes más fuertes, pero cuando la tenemos en la noche, si llega a batallar uno hasta para dormir, por el resplandor si llega a ser muy potente. Pero noten que aquí Jesús, nuestro Señor, no dice, yo soy la luz más fuerte, yo soy la luz de México, de América, del mundo, yo soy la luz del mundo. El que tiene a Cristo, el
que lo sigue, como dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida. Y a lo mejor uno está pensando, no, pues sí, allá está muy chido, allá está la luz, allá conocer la voluntad perfecta de Dios, allá sin pecado, pues sí, allá está bien chido. Pero aquí ¿dónde está Cristo para que me alumbre? ¿No? Aquí ¿dónde está que aparezca para que me dé un consejo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O tengo miedo? ¿O estoy desesperado? ¿O estoy triste? ¿Dónde está Cristo ahorita? La Biblia, ustedes lo saben, se refiere a Cristo como el Verbo encarnado, la palabra de Dios viviente. Ya están viendo para dónde voy. Si quieres el consejo de Cristo, si quieres conocer las promesas que tiene para tu vida presente y para tu vida futura, pues aquí está. Esta es la palabra de Dios impresa. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y noten que la Biblia señala a Cristo, y Cristo mismo dijo de sí que era la luz y la vida. Y vean cómo también el Salmo 119 apunta a Cristo, muchos siglos antes apunta a Cristo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí se puede caminar por un camino corrupto y de mentira. Allá todos van a estar caminando a la luz del Cordero. Pero ¿qué tenemos para aquí? Esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículos 104 y 105. Ahí es donde está. Aquí es donde está Cristo. Aquí es donde está el consejo. ¿Quieres caminar a la luz? Aquí está. Aquí está. No tienes que esperar a la otra vida. No tienes que esperar a cometer errores. Hay que hacer algo preventivo en la palabra de Dios. Y si ya cometiste errores, pues te va a guardar de cometer más. Lámpara y lumbrera para nuestro camino. Así que, hermanos, si somos cristianos, si ya eres cristiano, esta ciudad, este escenario que hoy nos plantea Juan, es nuestro futuro seguro. No es probable, es nuestro futuro seguro. Seguro porque está fundamentado en la palabra de Dios, quien ya cumplió todo hasta este tiempo. Por eso nos da certeza el Espíritu de cumplir a lo demás. Por eso nos dice que el Espíritu son las primicias, pero vienen más. Este es nuestro futuro. Pero si no eres cristiano, aquí es donde necesitas tomar lo que ya nos dijo Pablo en Romanos. Tomar la fe en Jesucristo, reconocer que eres pecador, arrepentir que eres pecado y creer en el Señor Jesús. No tienes que hacer más. Ya eres salvo, ya eres ciudadano de esa nueva Jerusalén. Solo Jesús nos da ese acceso. Solo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dijo soy el camino más rápido ni el más ancho. Soy el camino, el único camino que hay. Y no es ancho. Algunos dicen que ese camino no es ancho. Es estrecho. Así que, hermanos, este pasaje tiene como finalidad traernos esperanza de que cualquier cosa que haya en este tiempo, cualquier dificultad que haya en este tiempo, no va a ser para siempre. Lo que sí va a ser para siempre es la comunión con el Cordero. Lo que sí va a ser para siempre es la comunión con todos los redimidos, de toda lengua, tribu y nación, de todos los pueblos. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias porque conocemos, Señor, también varias veces se nos ha dicho que el propósito de esta carta no es espantarnos, no es traernos imágenes terroríficas, Señor, sino alentarnos sabiendo que si bien el mundo está en esa constante lucha, las naciones están en esa constante lucha contra ti, Señor, contra tu voluntad, también sabemos, Señor, que es parte de lo que tú ya has determinado que suceda. Y sabemos, Señor, lo que viene. Y también
es la esperanza. Y por eso confiamos y agradecemos y te adoramos, Señor, por la salvación que nos has dado y porque en medio del caos que pueda ser el mundo presente, Señor, nosotros podemos tener paz. Porque te conocemos, porque nos oyes, porque nos guardas, Señor, y porque sabemos a dónde vamos. Y Señor, la tranquilidad de saber que no lo podemos estropear, no lo podemos echar a perder, nunca dependió de nosotros. Señor, gracias porque tú has dado a tu Hijo para que Él sea el camino, Señor, por el que seamos llevados, Señor, a esa nueva ciudad celestial. Permítenos a nosotros ser más bien fieles, consistentes, Señor, con este llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos a ser cada vez más, Señor, moldeados a la imagen de tu Hijo, cada vez más perfeccionados en santidad y por lo mismo más útiles, Señor, para tu servicio, para tu reino presente, para tu reino futuro, Señor. Sé con nosotros, aliéntanos, fortalécenos, Señor, que tu palabra nos acompañe